adoraré y te alabaré. Mi voz levantaré y te adoraré. Worship to you, my voice I'll raise, to give you all the glory and praise, to give you all the glory and praise. Jesus Christ, He's the reason for the song in my heart. Jesus Christ, He's my banner and salvation. Worship to you, my voice I'll raise, to give you all the glory and praise, to give you all the glory and praise. Yeshua es el propósito de mi cantigo. Yeshua es estandarte y salvación. Y mientras hay aliento en mí y ves la fuerza en mi existir, os levantaré y te alabaré. Os levantaré y te adoraré, y te adoraré, y te adoraré. Señor, yo quiero adorarte, por eso hoy te cantaré, por eso hoy quiero exaltarte, yo siempre te seguiré, poniendo alma y corazón, con mi canto y con mi voz, en las buenas y en las malas. Usa mi vida, Señor Jesús. Mi nombre es Karina Martínez. Te voy a dar testimonio acerca de mi hijo Alexander Bustillo. Él la semana de nacido le dio meningitis, que es una infección que te da en el cerebro. A él lo trasladaron de Roseville, Texas, aquí a Corpus Christi, porque allá no había un especialista que lo atendiera a él. Al llegar aquí le hicieron muchos estudios y lo diagnosticaron con meningitis. Él estuvo como una semana, 2 semanas hospitalizado, y los doctores me dijeron que lo mejor para él era que yo lo desconectara y lo dejara morir, porque todas las partes de su cerebro estaban completamente dañadas. Yo no quise hacer caso, yo lo dejé conectado, les dije que si la voluntad de Dios era llevárselo, se lo iba a llevar conectado. Y bendito sea Dios, a la semana el niño me dijeron, lo vamos a desconectar. Si él empieza, miramos que tiene una reacción, lo dejamos desconectado, y si no, lo conectamos para atrás.
Cuando a él lo desconectaron, él empezó a toser. Eso me dijeron que era una buena señal, que su cerebro estaba dándole la señal de toser para poder sobrevivir. Y hasta ahí duró como otra semana más hospitalizado. Después de eso me lo dieron de alta. El niño quedó con la mitad de su cuerpo más débil. Toda su vida ha tenido terapias física, ocupacional, de lenguaje, ha tenido retrasos de aprendizaje, ha tenido hiperactividad, ha tenido muchas cosas, pero como los doctores me lo habían dicho, ¿verdad? Que si él quedaba vivo, porque por eso decían que lo desconectara, si él quedaba vivo iba a tener que ponerle una máquina en su cuello para respirar y una en su estómago para que él pudiera comer. Y bendito sea Dios, hasta ahorita Dios lo ha bendecido, Dios lo ha ayudado, ha hecho tantas cosas maravillosas con él, que cada vez que yo lo veo tocando en este grupo, yo lo veo que grande ha sido Dios con él. Me ha tocado batallar mucho con él, pero hasta ahorita Dios nunca nos ha dejado. Dios siempre está con él y yo le digo a él, él es un milagro de Dios. Él es un regalo que Dios me dio y yo sé que Dios sigue trabajando con él. Porque las palabras que yo siempre he dicho, que Dios no hace las cosas a medias. Él siempre termina su trabajo. Aleluya. Jesús murió por ti y por mí, para hacernos sus hijos. Cántale. Jesús, moriste en una cruz, diste tu vida por mí, por eso sigo tu senda de amor. Jesús, moriste en una cruz, diste tu vida por mí, por eso sigo tu senda de amor.
en la cruz nos ha dado vida. Les saludo, hermanos, en el nombre del Señor, y estamos en esta mañana otra vez compartiendo con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios. La gloriosa verdad, ese es el título que le he puesto a esta reflexión. Me voy a estar basando en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, verso 19 al verso 23. Primeramente voy a leerlo. Les invito para que escuchen como siempre y con paciencia puedan esperar hasta el final de nuestra exposición. Dice así el versículo 19 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bueno, en este pasaje tenemos clarísimas evidencias de quién es Jesucristo. Saber quién es Jesucristo es fundamental para cualquier ser humano, porque de acuerdo con la opinión, con el concepto que nosotros tengamos de Él, le reconoceremos o le ignoraremos. Le reconoceremos honrándole, o en el peor de los casos le rechazaremos. Si llegáramos a rechazar a Jesucristo por ignorancia, entonces estaríamos procurando nuestra propia destrucción. Lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano en su vida es rechazar a Jesucristo. Jesús comienza en el versículo 19 diciéndonos algo. Él dice en el verso 19, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Ven? Jesús comienza diciendo que Él no podía hacer nada por sí mismo. Todas esas obras maravillosas que ellos le habían mirado hacer a Él, Él no las hacía por sí mismo, dice Jesús. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Esto no es que Él no tenía poder en sí mismo. Nosotros sabemos de hecho, todas las obras milagrosas que Jesucristo obró, las hizo con la autoridad, con la capacidad y con el poder que en sí mismo Él sí tenía para hacerla. ¿Cuál es el pensamiento cuando Él dice que Él no podía hacer nada por sí mismo? El pensamiento aquí es que Él está tan estrechamente unido a Dios Padre que solamente Él podía hacer las mismas cosas que Él viese hacer a su Padre. Esa es la idea. No es que Él no tenía poder, sino que Él las cosas que hacía, las hacía en unión con su Padre, no las hacía por sí mismo. Es notable que evidentemente Jesús quiere que pensemos en Él como igual a Dios. ¿Por qué? Porque sería absurdo que un mero hombre pretendiese hacer las mismas cosas que Dios hace. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Jesús afirma que todo, absolutamente todo lo que el Padre hace, también Él lo hace. Para eso, por supuesto que Jesucristo tiene que tener acceso
continuo al Padre. Y tiene que tener un conocimiento perfecto, completo, segundo tras segundo, de todo lo que el Padre hace. Porque si no, Él no podría hacer todo lo que hace el Padre. ¿Quién es Jesucristo? Señores, sus palabras, sus obras, el testimonio del Padre son más que elocuentes. Se trata del Hijo único de Dios, igual que el Padre, tan omnipotente como lo es Dios Padre. En el versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús afirma aquí en este versículo que Él es amado por el Padre, de una forma única. Miren cómo Él dice que el Padre, por ese amor que le tiene, le muestra todo lo que Él hace a Jesucristo. Pregunto, ¿le enseña a Dios todo lo que Él hace a cualquier hombre? ¿A un mero hombre? A ninguno. Solamente dice Jesús, a mí, por amor, el Padre me muestra todo lo que hace. Bueno, pues Jesús podía ver, Jesús podía saber todo lo que el Padre hacía, pero no solamente podía ver, también sabemos que Él tenía el poder para hacer lo mismo que el Padre. Porque todo lo que el Padre hacía, Él lo puede hacer. En el versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Los judíos acusaron a Jesús de hacerse Él mismo igual a Dios. Él no negó esa acusación, diciendo, por ejemplo, yo nunca he hecho eso. No, por el contrario, aquí vemos a Jesús en estos versículos que vamos a leer a continuación, haciendo claras declaraciones respecto a su igualdad con el Padre. Primeramente, dice, como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Que Él puede dar vida igual que el Padre da vida. Él puede resucitar a los muertos igual que el Padre puede resucitar a los muertos. Recordemos que una vez dijo, prometiendo, el que cree en mí, yo le resucitaré en el día postrero. ¿Podría decir esto de Él si Él fuese meramente un hombre? Pues por supuesto que no, porque ningún hombre puede dar vida como solo Dios Padre puede dar vida. Y la primera declaración que hace a Jesucristo aquí es que Él puede dar vida. Así como el Padre levanta a los muertos, Él puede dar vida a los que están muertos. Y la segunda declaración la hace en el verso 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esta es una tremenda declaración. Dice Jesucristo que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio a Él, al Hijo, a su persona. Pregunto, ¿puede un mero hombre ser designado para esto? ¿Para que juzgue en lugar de Dios Padre a todo el mundo? Para juzgar a todos los hombres se requiere primeramente de un conocimiento absoluto que solamente Dios Padre tiene, de una justicia perfecta que solamente Dios Padre tiene. Ahora, para esto, Jesucristo tiene que tener el poder también de discernir los pensamientos y también discernir las motivaciones de los corazones de los hombres. Eso solamente Dios tiene la capacidad, tiene el poder para discernir. Y Jesucristo dice que el Padre no juzga, sino que el Padre le ha dado el juicio a Él, a su Hijo. Hagámonos la pregunta, ¿por qué Dios Padre ha dado tal autoridad a Jesucristo?
esa autoridad para resucitar a los muertos y esa autoridad para juzgar a todo el mundo. Mire lo que dice el verso 23. Dice, para que honren al Hijo como honran al Padre. Y concluye diciendo, el que no honra al Hijo, no honra al que le envió. Jesús mismo nos está contestando esta pregunta. ¿Para qué o por qué Dios Padre le da esa autoridad a Jesucristo? Jesús dice, es para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Esta es una tremenda, es una gran declaración. Y tenemos que poner mucha atención en lo que la palabra del Señor nos quiere decir a través de esta gran declaración. A lo largo de toda la Biblia se nos enseña que solamente Dios puede ser adorado. Se nos manda ahí en los mandamientos a tener al único Dios verdadero que existe. No podemos adorar a nadie más. Esta declaración, el que no honra al Hijo, no honra al Padre, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, es una declaración de suma importancia, sumísima importancia. Esta es una de las pruebas más claras en toda la Biblia de la deidad, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No podemos hacer como muchos pretenden, adorar al Dios vivo, verdadero, pero negando que Jesucristo es Dios. Dicen que Jesucristo simplemente fue un hombre muy destacado y muy cercano a Dios, pero nada más. Pero esta declaración que leemos aquí en las Sagradas Escrituras, miramos que pone a Jesucristo en igualdad absoluta con Dios Padre. Y nos manda a que le demos el mismo honor y la misma honra que le damos a Dios Padre al Hijo. Tú que me escuchas, ¿tú te has dado cuenta ya de quién es Jesucristo? Por favor, antes que sea demasiado tarde, considera estas evidencias, considéralas con cuidado, porque se trata de pruebas que el propio Señor Jesucristo presentó, registradas por escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Yo te animo para que tú aceptes de una vez la gloriosa verdad de que Jesucristo es Dios manifestado en carne, para buscar y salvar lo que se había perdido, porque Él mismo dijo una vez, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Toma la decisión más importante de tu vida. Comenzar ya a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es igual a Dios Padre. Comienza a honrarle igual que honras a Dios Padre. No sigas por esta vida indiferente o peor aún, rechazando a Jesucristo. Recuerda estas palabras. El que no honra a Jesucristo, al Hijo de Dios, tampoco honra al Padre que le envió. ¿Quieres recibir esta gloriosa verdad en tu corazón, abrazarla y comenzar a creer en ella? ¿Quieres ir adelante en una relación personal estrecha con el Señor Jesucristo? Decídete a creer en Él. Abre tu corazón. Acoge a Jesucristo en Él. Dale a Jesucristo un espacio importante, único en tu vida. No sigas por esta vida sin Él. Yo te llamo a que te arrepientas de tus pecados, a que te arrepientas de tus errores pasados, que te arrepientas de esa actitud negligente con Jesucristo y comiences ya a cambiar de actitud. Que el Señor te dé fe, te ilumine. El Señor esté contigo, igual que con todos nosotros. Que el Señor te bendiga.